Estar presente, respirar, caminar sin zapatos, disfrutar de los árboles y de la naturaleza, así como de una hermosa puesta de sol, es vida creativa. Tenés derecho a ser como sos. Eso es vida creativa. Mirar las cosas como son, perder el miedo, darte el permiso de disfrutar la vida con todo lo que trae, es vida creativa. Recordar que puedes innovar, cambiar, probar otras formas, es vida creativa. Agradecer por lo que tenés y hacer algo bueno con eso es vida creativa. Respetar las creencias de cada persona es vida creativa. Conoce más del modelo de salud Vida Creativa en nuestras redes sociales y en nuestra página web y sé parte de la estrategia UCR Saludable. Buenas tardes. En el marco del modelo de salud Vida Creativa y la estrategia UCR Saludable, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales, Facebook Live y por el canal de YouTube, desde Bienestar y Salud UCR. El día de hoy tendremos como invitado al compañero licenciado Víctor Delgado Aguilar, especialista en salud ambiental y compañero de la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental de la Oficina de Bienestar y Salud. El tema de hoy tiene que ver con los equipos de protección personal. Iniciaremos con un abordaje de la enfermedad COVID-19, el virus transmisor y los medios de contagio más comunes, para de esta forma entender las medidas de protección necesarias para evitar su transmisión. En otras palabras, se trata de conocer el enemigo al que nos enfrentamos para aprovechar sus debilidades. La charla pretende brindar herramientas básicas de conocimiento sobre el uso correcto, la manipulación y la selección de las mascarillas, de acuerdo a las características de las funciones que realizan las personas dentro de la comunidad universitaria, así como los lineamientos emitidos por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de nuestro país para la adopción de otras medidas que proporcionarán un incremento en el nivel de protección ante el posible contagio de la enfermedad. Víctor, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ale, por ese recibimiento. En casa, en nuestra oficina de Bienestar y Salud, que es la casa de toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando a través de las distintas redes sociales. Sentirme verdaderamente contento por poder desarrollar esta clase de charlas y esperando que ojalá tenga un impacto en la comunidad, poder brindarles esas herramientas para la protección contra la enfermedad. Y demos inicio. La presentación es uso de equipos de protección personal en tiempos de COVID. Y vamos a iniciar preguntándonos qué es el EPP. Y para no andar por las ramas, vamos a decir directamente que son aquellos útiles, instrumentos y materiales con los que se dota la persona trabajadora para proporcionarle un mayor grado de protección ante un riesgo asociado a los peligros presentes en el desempeño de su labor. Y muy importante, estos llamados equipos son de carácter personal, es decir, son intransferibles y no se le prestan absolutamente a nadie. Como su uso es personal, también deben ajustarse tanto como un traje a la medida, de acuerdo a las características y necesidades de la persona trabajadora, de acuerdo a las características y necesidades de mí como persona trabajadora. A grandes rasgos es posible agrupar el equipo de protección personal en protección visual, auditiva, respiratoria, contra caídas, corte y soldadura, que este corte y soldadura es básicamente protección de pies y manos, aunque no exclusivamente. Dentro de la protección respiratoria tenemos al que podríamos considerar como el patito feo de los riesgos, que es ese riesgo biológico que está marcado ahí con un asterisco. Y ya que antes de la pandemia prácticamente nadie lo tenía en el radar, nadie lo tenía visualizado. En esta diapositiva vemos que para la selección de los equipos es necesario identificar los riesgos para la salud presentes en el aire, porque es un riesgo respiratorio, hemos dicho, ¿verdad? Comprender los efectos de los contaminantes en la salud, seleccionar la protección adecuada y capacitar en el uso y cuidado del respirador seleccionado. Los elementos que representan un riesgo en el aire se pueden clasificar como niebla,
que es un aerosol líquido por condensación. El polvo, que son partículas sólidas generalmente producidas por una acción mecánica, ya sea una fricción o sea por la acción mecánica del viento. El vapor, que es el estado gaseoso de una sustancia sólida o líquida. El humo, que es la condensación de partículas sólidas por la fundición. Y el gas, que es un fluido en estado natural, a temperatura ambiente y a presión normal, se encuentra en estado gaseoso. Y por último, los aerosoles, y este es el del cual nos vamos a brindar más enfoque. El aerosol es una suspensión líquida o sólida en el aire, en donde las partículas tienen generalmente una caída inferior a 0.25 metros por segundo, lo cual significa que una gotícula, grabémonos esta palabra, la gotícula puede permanecer en el aire, dependiendo de las condiciones ambientales, entre 3 y 4 horas. Las gotículas respiratorias de mayor tamaño, que expelemos al hablar, al toser o al estornudar, tienen un tamaño entre 5 y 10 micras. Las gotas pequeñas o microgotas o gotículas tienen un tamaño inferior o igual a las 5 micras. Las gotas respiratorias grandes caen por su gravedad al suelo, a una distancia de entre 1 y 2 metros, dependiendo de la acción que las haya expulsado. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar qué es el COVID-19, la COVID-19. Y vamos a decir la porque es la enfermedad. Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2. ¿Y cómo se transmite? Siguiente, por favor. ¿Cómo se transmite? Bueno, los dos principales medios de transmisión son de persona a persona y por contacto con superficies posiblemente contaminadas. De persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o de la boca de las que salen de las personas cuando con una persona infectada, cuando hablamos, cuando tosemos o estornudamos. Y estas gotículas se depositan en superficies que posteriormente vamos a tocar y nos llevamos la mano o la superficie a nariz, boca u ojos. Entonces ahí es donde se inicia el proceso de la transmisión de la enfermedad. Retomando, ahí vemos la imagen, vemos el comportamiento de las gotas y de las gotículas respiratorias al toser o estornudar. Dependiendo de las condiciones ambientales, dijimos que pueden desplazarse a más de 2 metros, ¿verdad? Bueno, en esa diapositiva 7 tenemos lineamientos nacionales. Este lineamiento LS-WS-006, que son los lineamientos generales para el uso de equipo de protección personal. Es emitido por el Ministerio de Salud y nos dice que es responsabilidad de las altas autoridades de la organización, en este caso la universidad, entregar a las personas los EPP, equipos de protección personal, certificados en el contexto internacional y en concordancia con el nivel de riesgo. Recordemos, el equipo C caracteriza y se selecciona de acuerdo al riesgo al cual se está expuesto. Y a su vez, recibir la capacitación, usarlo de manera sana y segura según los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Además, vamos a la otra parte, a la parte de las personas trabajadoras. Es responsabilidad de todas las personas trabajadoras mantener y contemplar en todas las actividades las medidas de seguridad, las precauciones estándar y las precauciones adicionales, que son todos los protocolos que se han establecido para la pandemia, que se establezcan en este documento, en estos lineamientos, para el uso de equipo de protección personal en el marco de la emergencia. En nuestra legislación nacional, el Código de Trabajo, en el artículo 69, habla de las obligaciones de los patronos. Específicamente, en su inciso D, indica que el patrono debe dar oportunamente a los trabajadores, y aquí va la definición del equipo de protección personal, aquellos útiles, instrumentos o materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos, ojo, de buena calidad y reponerlos luego de que dejen de ser eficientes. Pero también nos brinda los deberes de los trabajadores, que era esto que les comentaba, la contraparte.
Y en el Código de Trabajo, igual, en su artículo 71, inciso H, nos dice que los trabajadores debemos observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes, en este caso, las oficinas de salud ocupacional, las comisiones de salud ocupacional, o bien Ministerio de Salud, como es el caso de la pandemia, y las que indiquen los patronos. En el caso de la universidad, perfectamente, y como lo estamos haciendo, estamos extendiendo un poquito más la cobija, tratando de cubrir más y proteger más a la comunidad universitaria, como por ejemplo, cuando nos montamos en un vehículo en el cual transitemos más de 2 personas, bueno, es necesario la utilización del cubrebocas, la mascarilla, pero además estamos adicionando, sugiriendo el uso de la pantalla. Bueno, no podemos dejar de lado nuestra convención colectiva de trabajo, que en el artículo 49 de las obligaciones de las jefaturas y las direcciones en materia de salud ocupacional, el inciso F nos dice que deben dotar del equipo de protección personal y colectivo a las personas trabajadoras a su cargo y asegurar la capacitación y entrenamiento requerido, así como el uso, cuidados y medidas de seguridad. El artículo 50, también de nuestra Convención Colectiva de Trabajo, nos dice que la universidad proporcionará el equipo de protección personal y los elementos de seguridad en el trabajo a aquellas personas trabajadoras que por la índole de sus funciones determine la USOA, la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental, asegurando su uso y funcionamiento. Y es este mismo artículo, el 50, que indica que será obligación de la persona trabajadora el uso de dichos equipos y elementos de protección en el desempeño de sus funciones. La Organización Mundial de la Salud también recomienda el uso del equipo de protección personal, de la mascarilla, en el contexto de la COVID. Y dice que la utilización de la mascarilla no basta para proporcionar un nivel suficiente de protección, por lo que se deben adoptar otras medidas. Y esas otras medidas ya vamos a tomar, pero que todos sabemos cuáles son, que el distanciamiento, que el lavado de manos, que el respeto de las burbujas. La OMS también es consciente del desabastecimiento que existe en relación a los respiradores homologados, respiradores certificados, que son estas mascarillas médicas, y dice que las mascarillas médicas deben reservarse para los profesionales de la salud. El uso de las mascarillas médicas en un entorno comunitario podría crear una falsa sensación de seguridad que potencialmente derivaría en una menor aplicación de otras medidas esenciales como la higiene de manos y el distanciamiento. Y ciertamente podría crear esa falsa sensación de seguridad. Como yo tengo la mascarilla, es igual que con la vacuna, como ya estoy vacunado, ya no me puede pasar nada. Y pues no se pretende que no sea esa la sensación que se cree en el ambiente. Vamos a la siguiente, por favor. Hablando, sí, de las otras medidas, sumamente importante, para mí de las más importantes, junto con el uso de mascarillas, el lavado de manos, el adecuado y oportuno lavado de manos, los protocolos de limpieza, protocolos de limpieza y desinfección de áreas de uso común, el distanciamiento, recordemos el 1.8 o más, los 2 metros o más, si se puede, el respeto de las burbujas sociales y una adecuada técnica de tos y estornudo. Con esto de las burbujas sociales, recordemos que la burbuja es una burbuja de índole prácticamente domiciliar y que no existen las burbujas laborales, que no existen las burbujas entre compañeros de trabajo. Conceptualicemos la burbuja social, burbuja en la cual yo tengo administración sobre los contactos que tienen las personas que me rodean, que básicamente son las personas que viven en mi mismo núcleo familiar. Mucho se da de que sí, mantenemos la burbuja dentro de las instalaciones, pero mira que se pensionó un compañero o se pensionó o cumplió años otra compañera y salimos todos al almuerzo y vemos las fotos, sí, todos con mascarilla y con distanciamiento dentro de las instalaciones. Pero fuera de las instalaciones salieron a almorzar y en el almuerzo salen ahí foto y cachete con cachete y sonrisas y todos sin guardar distanciamiento y todos conversando y una pura risa. Ahí ya se rompió la burbuja. A pesar de que estemos con esas personas durante la jornada laboral, ya hubo una ruptura de burbuja porque hubo irrespeto de las medidas del uso de protección personal.
sumamente importante, como les decía, cuándo lavarnos las manos. Antes de la pandemia veíamos esto en el curso de manipulación de alimentos. Y en el curso de manipulación de alimentos nosotros decíamos que, bueno, se debe proceder a un correcto, un adecuado lavado de manos con técnica y con materiales al hacer cambio de una a otra función. Por ejemplo, si estoy picando, si paso de carnes a vegetales, en la preparación de carnes a vegetales, cambio, hago lavado de manos. Ahora lo aplicamos absolutamente para todo. ¿Y cuándo debemos lavarnos las manos? Antes y después de ingerir alimentos, antes y después de comprar alimentos. Recuerden siempre preferir el pago de medios digitales, con medios digitales o medios sin contacto, que no intercambiemos efectivo, no intercambiemos monedas. Antes y después de utilizar un servicio sanitario, luego de toser o estornudar, principalmente si hicimos utilización de toallas desechables o pañuelo de tela, que es una práctica que deberíamos ir dejando de lado, la utilización de pañuelos de tela, por lo menos para sacudirnos la nariz, para el sudor, o para limpiarnos, está bien, pero no para estornudar, no para toser. Los pañuelos de tela es una práctica que debemos eliminar. Lavarnos las manos si por alguna razón debemos tocarnos la cara, o bien si por alguna razón debimos habernos tocado la mascarilla, que la andamos ahí siempre, entonces nos acomodamos la mascarilla, ya tengo que proceder a lavarme las manos, o bien desinfectar las manos con una solución de alcohol en gel, hasta que encuentre un lugar donde hacer el lavado de manos. Luego de manipular objetos de uso comunes como lapiceros, el lapicero no es de uso común, olvidémonos de ese lapicero que estaba pegado en la vitrina, en la repisa, que estaba pegado con cinta scotch a una cadena de clips envuelta también en cinta scotch. Eso tenemos que ir eliminando. El lapicero es de uso personal y lo andamos nosotros, que no tengamos que hacer uso de esos lapiceros. Pero si tuvimos que hacer uso, lavarnos las manos. Si entramos en contacto con barandas, si tocamos botones de ascensores, si tocamos manillas, si tocamos llavines de puertas, bueno, pues proceder a un adecuado lavado de manos. Luego atender personas, sea dentro de las instalaciones universitarias o visitas en el campus, personas que lleguen a nuestra unidad, a nuestra oficina, o si nosotros salimos y tenemos que hacer la atención de esas personas. Les pongo el ejemplo, la oficina de servicios generales, todos los compañeros de mantenimiento, de construcción, de electricidad, ellos se desplazan por todas las instalaciones de la universidad. Igualmente, como mis compañeros y yo en la USOA, realizamos visitas de campo, y en las visitas de campo requerimos hacer ingreso a instalaciones, a oficinas, a tomar medidas, a tomar fotografías, y nos exponemos a otros ambientes que no controlamos nosotros. Entonces tenemos que lavarnos las manos al ingreso y lavarnos las manos al salir. Mucha gente hemos visto dentro de los protocolos, se han puesto como a la defensiva. ¿Por qué me tengo que lavar las manos si yo vengo de lavármelas? Porque ese protocolo establecido en el centro de trabajo, en la unidad, pero se ponen así en el centro de trabajo con la gente que ya conocen, porque difícilmente van a decir eso en una entidad bancaria o en otro espacio fuera de la universidad que les exija lavado de manos para el ingreso. Luego de limpiar herramientas o de limpiar el celular o utilizar el celular, computadoras, las llaves de los vehículos y los mismos vehículos, debemos lavar las manos. Y cuando se recibe un paquete de mensajería, recordemos que la papelería el papel no es un sujeto de desinfección. No podemos rociarlo con alcohol, no podemos pasar una toallita con una solución desinfectante o de cloro. Entonces lo que tenemos que hacer es recibirlo, hacer las anotaciones, hacer todo el procedimiento documental y proceder a depositarlo en un tiempo de neutralización del microorganismo, dejar que el virus se inactive. A ver, visto todo el escenario universitario, vamos a clasificarnos de acuerdo, vamos a hacer un autoexamen y vamos a clasificarnos en qué grupo y en qué caso calza mi función específica para la utilización de equipo de protección personal. Recordemos lo que decíamos al principio del uso del equipo de protección personal, y yo les hablaba de la escasez a nivel mundial.
a nivel mundial hay escasez de lentes monogafa, los llamados goggles, que son unos antídotos grandes como los que utilizamos en los laboratorios. Hay escasez de guantes de nitrilo por talla, y hay una escasez de respiradores certificados N95. Por esta razón, el uso del equipo de protección personal debe ser racional y estricto para los puestos de trabajo que realmente lo necesiten, definidos de la siguiente manera, y están definidos así por la exposición a los aerosoles que tienen esas personas. Y hagámoslo de atrás para adelante, no lo leamos de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Personas que trabajan a 1 metro de distancia de un paciente, como por ejemplo los paramédicos, los compañeros que andan en ambulancia, o las personas que desarrollan labores, atención de pacientes, como los laboratoristas que nos toman las muestras de sangre, o las personas que atienden en consultas odontológicas. Las que atienden en consulta odontológica están expuestas directamente a la cavidad bucal de la persona con los fluidos que potencialmente pueden transmitir el virus, pero en un 2x3. Personas que están a 1 metro o menos de distancia utilizarán en este caso la mascarilla quirúrgica certificada, y son estos respiradores, las N95, las KN95 y las FFP2, que son homologadas. La N95 es un respirador certificado NIOSH que nos dice que va a filtrar el 95% de las partículas en un aerosol no grasoso, y esas partículas, el 95% de las partículas superiores a 0.3 micras. El KN95 es la certificación asiática, y el FFP2 es la homologación europea, que la FFP2 es la Filtering Phase Protection Factor 2. Entonces es una protección homologada, es básicamente el mismo respirador con diferentes certificaciones. Vemos el caso de las personas que están, digámoslo así, ocupacionalmente expuestas. No utilicemos este término, pero visualicémoslo de esta manera. Son personas que sí o sí tienen que atender a una persona sin medidas de barrera, sin medidas de protección, a menos de 1 metro de distancia. Una persona que sufre un accidente debe ser atendido por los paramédicos a menos de 1 metro de distancia. No se puede hacer teleatención, no se puede hacer una atención a distancia, una inmovilización a distancia. Tenemos que atender a las personas al mismo nivel en el cual se encuentran ellas. Están en la calle, tenemos que arrodillarnos, ponernos a su lado y darle toda la atención necesaria. El otro caso, personas que atienden o que desarrollan labores entre 1 metro y 2 metros. Personal de seguridad de tránsito que utiliza un casco integral de seguridad. Esos cascos tienen una numeración en la parte posterior del mismo. Ellos utilizarán siempre una mascarilla higiénica de tela reutilizable. Y además, como se les mencionaba antes, utilizarán una careta o un visor en el caso donde se transite en vehículos y exista la necesidad de transportar a 2 o más personas. Generalmente esto se hace en operativos. El caso del personal de atención en salud, van a utilizar los lentes estos de seguridad, los monogafa, guantes, bata impermeable y mascarilla quirúrgica, que la mascarilla quirúrgica es este tipo de mascarilla, la que vemos, la celeste por un lado, blanca por otro, y que tiene una banda metálica en la parte superior. Y el caso del transporte público, utilizarán una mascarilla higiénica de tela reutilizable, que son las mascarillas que ya se han vuelto las más comunes, las que vemos en todo lado. Y ahorita les vamos a hablar de unas que están prácticamente unas que deberíamos hacer la cruz y dejarlas de lado, por más bonitas que sean y por más cómodas que sean. Casos especiales, los compañeros de la Oficina de Servicios Generales, los que les mencionaban, esos compañeros utilizarán una mascarilla de tela reutilizable y careta cuando se transiten vehículos con más de 2 personas. Y el caso de los recolectores de los desechos sólidos utilizarán la mascarilla, los guantes, y una mascarilla quirúrgica y careta de seguridad si transporta más personas dentro del
del vehículo, más de 2 personas dentro del vehículo. El caso o la población más grande en la universidad, somos las personas del 1.8 metros y somos personas que tenemos contacto o atención directa con personas, pero podemos hacerlo a más de 1.5 metros y existe la posibilidad de colocar medios de barrera que impidan ese flujo de gotículas o el flujo de corrientes de aire, veámoslo así. Cuando hay una barrera de por medio, bueno, somos personas que utilizaremos la mascarilla quirúrgica de tela reutilizable. Son personas que están en atención al público con un acrílico, como les decía, y son personal como el de limpieza de edificios, y utilizaremos siempre la mascarilla de tela reutilizable. Esta mascarilla de tela reutilizable tiene ciertas características, y es que son mascarillas, si quieren, pues pasemos a la siguiente. Son mascarillas que tienen características muy especiales. Son mascarillas que deben de ser de 3 capas, en donde la capa externa sea una capa hidrofóbica, es decir, que repela a los líquidos, que puede ser de polietileno o poliéster, una capa interna de polipropileno, que es un tejido, es una fibra no tejida. Es básicamente el material de las mascarillas quirúrgicas, y la capa interna es una capa interna de algodón. ¿Por qué razón de algodón? Porque es una tela transpirable que no va a irritar al contacto directo con la piel. Pasamos a la siguiente. La mascarilla quirúrgica es una mascarilla quirúrgica desechable. Y estas eran las que conocíamos como mascarillas antes de la pandemia. Antes de la pandemia existían los respiradores, y cuando uno llevaba los cursos de certificación en equipo de protección personal y llevaba el módulo de protección respiratoria, únicamente se nos permitía hablar de respiradores. ¿Por qué razón? Porque las mascarillas nos decían, eran la mascarilla de aguacate que nos ponemos para que la piel se nos vea de cierta manera, o las mascarillas que utilizan en los servicios de alimentación, o las mascarillas que utilizan las personas que están en atención a pacientes. Esta mascarilla, igual, es de 3 capas, cuenta con pliegues que van a permitir un adecuado ajuste, y generalmente tienen, y voy a decir así, generalmente tienen 2 bandas para la colocación en las orejas, porque hay otras que vienen con 2 tiras largas, mejor dicho, 4 tiras largas. Esas tiras nos las tenemos que amarrar. Ya vamos a ver la colocación de estas mascarillas. Pasamos a la siguiente. En este tipo de mascarillas, los respiradores homologados, aquí vemos los 3 tipos. Arriba vemos la N95, abajo la KN95, con una certificación GN 2626-2006, y la FFP2, que es la certificación europea. Les decía, con estas mascarillas todas tienen la capacidad de filtrar aproximadamente el 95% de las partículas en aerosoles no grasosos. Tenemos que tomar en cuenta ciertas consideraciones para la selección de las mascarillas higiénicas, las mascarillas de tela reutilizable, que son las que comúnmente vamos a necesitar en el ámbito laboral y en el ámbito doméstico y en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Les mencionaba la necesidad de las 3 telas, de las 3 capas, ¿verdad? Del tejido interno de polipropileno, el externo de polietileno o poliéster, que repela los líquidos, la transpirabilidad del material utilizado, el algodón interno. Les voy a pasar un tip. Cuando ustedes compren una mascarilla y esta tenga impresa por la parte de adentro los ciclos de lavado, la marca, talla y otra información del fabricante, y esta información sea sublimada,
es porque esa mascarilla no cumple con que la tela interna sea de algodón. ¿Por qué razón? Porque el algodón no es sujeto a la sublimación. Quiere decir que la capa interna también tiene algún grado de poliéster. Las cualidades hidrofóbicas, esto lo pueden ver ustedes o lo pueden hacer haciendo una prueba con un spray o bien con el tubo, salpicándolo, a ver si se forman las gotas o si las absorbe. La forma de la mascarilla es sumamente importante. Mascarillas como esta que les estoy mostrando, no sé si me pueden ayudar por acá para mostrar la mascarilla, gracias. Mascarillas como esta, sí se ven que parecen ser confortables, pero la hora en la que nos la colocamos, empezamos a hablar y cuánta gente no vemos así en la calle, ¿verdad? O tienen grandes espacios a los lados. Es una mascarilla que no tiene el ajuste necesario y no es tan cómoda como parece serlo. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy caminando, estoy hablando, como lo estoy diciendo en ese momento, y se empieza a bajar, empiezo a tocarla, empiezo a manipularla. Y consideremos la mascarilla tanto como la utilización de la ropa interior. No la estamos acomodando, no nos la estamos tocando cuando andamos en la calle. Para mí, de acuerdo a mis características, a mí me ha resultado mucho este tipo de mascarilla, porque es una mascarilla que se adecua mucho y que me permite la utilización de lentes sin que se empañen, porque puedo colocar los lentes sobre el arco de la nariz. No se baja cuando estoy hablando, no me transpira hacia arriba y no tengo que estar tocándola constantemente cuando ando en la calle. Entonces, esta es una de las mascarillas que para mis características físicas se amolda de la mejor manera. Otra mascarilla que la probé para ver qué tal, y primero no cumple, en realidad la compré para hacer la crítica. No cumple con el hecho de que sean de tres capas. Si ustedes pueden ver acá, ven ahí cómo se transluce, ahí pasa la luz. Es una mascarilla de neopreno. Primero, no cumple con las 3 capas, es únicamente la capa de neopreno, no tiene el ajuste necesario y me deja por fuera la barbilla en todo momento. O me tapo la barbilla o me tapo la nariz, pero las dos cosas no. La mascarilla debe cubrir nariz, boca y barbilla, completamente la barbilla. Y volvemos a la presentación, por favor. ¿Cuándo es obligatorio el uso de la mascarilla? Bueno, prácticamente desde que salgo de mi casa hasta que regreso a mi casa. Y solo me la quito para ingerir alimentos o para hacerme realizar el lavado de dientes, básicamente. Pero grandes rasgos, el uso de la mascarilla es obligatorio en espacios cerrados de uso público, en la vía pública, en espacios al aire libre en presencia de otras personas, en espacios abiertos al público cuando no sea posible mantener un adecuado distanciamiento. Sería lógico solicitar a una persona que va a caminar por la mañana por su barrio y que está o al parque y tiene certeza de que no se encuentra nadie, que utilice la mascarilla. Pero si vemos que viene otra persona, ahí sí, debemos colocárnosla. En medios de transporte público o privado, y esto incluye al chofer, no es que el chofer es el que está exento del uso de la mascarilla, no es el que principalmente debe portar la mascarilla, porque es el que se va a exponer al contacto y a la presencia de mayor cantidad de personas. Les decía lo del uso correcto de la mascarilla. No se utiliza la mascarilla dejando por fuera la nariz. No se utiliza la mascarilla dejando por fuera la barbilla. No se utiliza la mascarilla si ya está estirada o si tiene aberturas a los lados. No se utiliza la mascarilla si vemos en ella evidencia de desgaste, de huecos, de daño. No se utiliza la mascarilla. No se utiliza la mascarilla para sostener la barbilla, de eso que vamos a hablar por teléfono y no me escuchan, entonces me bajo la mascarilla y contesto. No, la mascarilla no se usa debajo de la barbilla. La forma correcta de colocarnos la mascarilla es como vemos en la imagen, cubriendo tanto nariz, boca y barbilla. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué razón no vamos a utilizar esta clase de mascarillas? Que lo vemos aquí, eran las que les comentaba.
Se ven lindísimas esas mascarillas con pedrería, con abalorios, que tienen bordados, tejidos, que se ven chidísimas, lindísimas. O estas tan modernas, ¿verdad? Que tienen válvula de exhalación, que son las de uso deportivo. ¿Por qué razón no se utilizan estas mascarillas? ¿Qué les puede sugerir a ustedes estas mascarillas? Bueno, les cuento. Una mascarilla de este tipo con pedrería ya dejó de cumplir la función hidrofóbica, la de repeler los fluidos, porque es una mascarilla en la cual una gotícula, una partícula así, pero súper pequeña, va a llegar y fácilmente se va a alojar en los pliegues, en las uniones, en la goma de la superficie que cubre esa mascarilla. No es una mascarilla que sea, o que podemos decir que es completamente hidrofóbica. No creo que permita una adecuada función de repeler los líquidos. Y la mascarilla, por otra parte, la mascarilla con válvula de exhalación. La mascarilla con válvula de exhalación va a proporcionarle cierto grado de protección a la persona que la utiliza. Pero al no existir un adecuado sello a la hora de exhalar, va a permitir la salida prácticamente normal de todo el aire viciado que ya ha pasado por mis pulmones. Y si los pulmones son de una persona que está infectada, pues bueno, va a permitir que el virus libremente. Las mascarillas quirúrgicas, les hablaba, y se les denominaba mascarillas antes de la pandemia, porque eran más que mascarillas, eran cubrebocas. Y estos las utilizaban más que todo en la industria alimentaria, y era justamente para evitar lo que ocasionan estas mascarillas con válvula de exhalación, que es que las gotículas de las personas o la saliva de las personas contaminara productos higiénicos, productos alimenticios. Entonces, antes de la pandemia, era ahí donde veíamos este tipo de mascarillas. Pasamos a la siguiente, porfa. Hablábamos de medidas adicionales y vemos que el uso de la mascarilla está estrictamente relacionado con su utilización y además va muy de la mano con el respeto del distanciamiento. Y vemos dos columnas en donde una tenemos siempre a la izquierda un caso positivo y una persona en riesgo de contagio, en donde el riesgo de contagio es de 90% cuando el caso positivo y la persona sana no utilizan un equipo de protección adecuado y se encuentran a una distancia de proximidad menor a 1.8 metros. Cuando la persona positiva no utiliza el equipo de protección personal, pero la persona sana en riesgo de contagio sí lo utiliza, se reduce a un 30%, es decir, la tercera parte. Cuando es el caso positivo quien utiliza el equipo de protección, es decir, la mascarilla, ese riesgo de contagio se reduce a un 5%. Y cuando son ambos quienes utilizan el equipo de protección, ese riesgo de contagio baja a 1.5. Lo coloco en la imagen, pero lo voy a negar. El riesgo cero nunca existe. El riesgo cero no existe en nada. Se administran valores mínimos o muy cercanos al cero, pero el cero absoluto no existe. Siempre hay un riesgo de contagio, siempre puede estar el factor humano. Pero vemos que cuando el caso positivo y el caso en riesgo de contagio utilizan el equipo y además se da una distancia mayor a 2 metros de distancia en espacios abiertos, el riesgo de contagio es prácticamente cero. Es decir, que la eficiencia de la mascarilla adicionada a otros medios para evitar el contagio eleva mucho o disminuye mucho más bien el riesgo de contagio de la enfermedad. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a hablar de cómo ponernos, cómo usar, cómo quitarnos y cómo desechar la mascarilla. Eso es casi como que nos digan cómo aplicarnos el champú, ¿verdad? Porque el champú tiene instrucciones, hay un chiste. Tenemos que aprender. Todavía no entendemos cómo hay gente que anda en la calle sin mascarilla. Todavía yo sigo sin comprender
cómo salimos a celebrar un campeonato de fútbol con desconocidos, cómo salimos a celebrar los 100 años de un equipo de fútbol sin mascarillas en la calle con desconocidos. Y ojo, soy partidario de ambos equipos, pero no entiendo cómo la gente sigue sin tener conciencia. Es por esa gente que uno dice, por esa razón tiene instrucciones el champú. Vamos a hacer la demostración con la mascarilla quirúrgica. Bueno, no, voy a hacerla con ambas mascarillas, con la de tela reutilizable y la quirúrgica. Si quieres me dejas el texto, porfa. Gracias. Es para mostrarlas aquí, básicamente. Antes de proceder a manipular la mascarilla, recordemos que la mascarilla debemos transportarla. Bueno, una correcta práctica es transportar las mascarillas y transportar más de una mascarilla. Como mínimo yo recomiendo portar siempre 3 mascarillas. La que llevo puesta y 2 de recambio, porque la que llevo puesta puedo humedecerla, puedo ensuciarla, se me puede haber caído y ya tengo que proceder a realizar el cambio de la mascarilla, transportarla siempre en una bolsa plástica, como lo ven acá, y ojalá identificada con algún color, algún sticker, una etiqueta o limpia con un check o una X, la que está para el recambio. Antes de colocarnos la mascarilla, siempre debemos lavarnos las manos con agua y jabón adecuadamente y posteriormente, si es posible, utilizar una solución desinfectante de manos. Inspeccionar la mascarilla siempre, que no tenga ninguna rasgadura, que no tenga agujeros, que los microperforados, en el caso de las desechables o los respiradores KN o N95 o FP2, que este microperforado no pase de lado a lado, porque muchas veces sí las ponemos a luz y vemos que el agujero sí pasó de lado a lado, entonces es una ruptura por la cual pueden escapar o ingresar gotículas. Orientar hacia arriba la parte superior, entonces se encuentra, en el caso de las quirúrgicas, la parte de la tira de metal o bien la costura de ajuste en la de tela reutilizable. Y vamos a orientar hacia afuera el lado correcto. En las de tela reutilizable, por el color, nos es muy fácil identificarlas, además por la forma en la cual están dobladas. Las quirúrgicas desechables, generalmente es el lado coloreado el que está hacia afuera y el blanco hacia adentro. Una práctica muy común es que la gente la coloca y no se da cuenta que la tira metálica queda hacia abajo. Entonces, la colocan de la siguiente manera. Perdón. ¿Que me pueden poner la imagen, porfa? Ahí. ¿Cuál es el error aquí? Aquí me coloqué la mascarilla. ¿Y cómo quedaron los pliegues? Los pliegues quedaron hacia arriba. Entonces, por más hidrofóbica que sea la mascarilla, si hay presencia de gotículas en el ambiente, primero, no tengo el adecuado sello en la base, en el arco de la nariz, ¿verdad? El tabique, porque tengo la parte metálica abajo. Y segundo, si hay gotículas en el ambiente, ellas pueden llegar y depositarse aquí, en estas bolsitas que se forman. Y si yo, además, no me la quito de manera correcta, giró, las gotículas brincaron, salieron por todo lado, pude haber perfectamente haberlas lanzado a mi nariz, a mis ojos o a mi boca. Volvemos al texto, porfa. El lado correcto de la mascarilla. Banda metálica hacia arriba, parte coloreada hacia afuera, y vamos a colocárnosla manipulándola únicamente de las tiras, aunque ya tenemos las manos lavadas y la mascarilla viene limpia, la vamos a colocar. Vamos a hacer, ponemos la imagen, porfa. Vamos a estirar un poquitito y hacemos sello acá arriba. Entonces ya vemos, como no tengo entrada en la parte superior, no tengo ni entrada ni salida de aire,
y me estoy cubriendo nariz, boca y barbilla. No hay, bueno, en mi caso, porque tengo vello facial, porque utilizo barba, no tengo un adecuado sello. A las personas que trabajan en líneas de primera respuesta, en líneas de atención a paciente, se les solicita así que no utilicen vello facial, porque esto hace imposible un adecuado sello, un sello que me brinde a mí una resistencia a la hora de inhalar y exhalar, que impida el paso de partículas. El vello facial no es apto para las personas que están en atención directa con pacientes, en línea de primera respuesta. Vamos a la presentación, por favor. Pasamos a la siguiente. Y es esto que les decía, colocarnos la mascarilla sobre la cara, pellizcar la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla y que se amolde en la nariz y tirar hacia abajo la parte inferior de la mascarilla para que cubra la boca y la barbilla. Después de utilizar la mascarilla, bueno, es muy importante, después de utilizar la mascarilla, vamos a inclinarnos hacia adelante y cerrar los ojos para retirar de las cintas elásticas hacia atrás, manteniendo la mascarilla alejada de la cara y de la ropa para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla. Vamos a la imagen, por favor. ¿Qué nos decía? Que íbamos a inclinar la cabeza hacia adelante, vamos a cerrar los ojos y vamos a retirarla siempre de las tiras y nos alejamos. Nunca nos la retiramos tocándola, nunca nos la retiramos soltándola de una tira para que no brinque, para que no pueda salpicar las partículas que existen ahí o que podemos presumir que las superficies estén contaminadas y no contaminarnos la ropa o el pelo si utilizamos el pelo largo. Es otra observación muy importante, el andar el cabello recogido, principalmente para las compañeras y compañeros, muchos tenemos el pelo largo o utilizamos el pelo largo en algún momento. El pelo anda ahí, anda suelto. Una persona estornudó, tosió, había gotículas en el ambiente y resulta que el pelo anda suelto, el viento sopló y me cayó en la boca y nos llevamos ese cabello contaminado. Entonces, al igual que, vamos a la presentación, al igual que en los usos de manipulación de alimento, se recomienda utilizar el cabello recogido. No se recomienda la utilización lo vamos a ver más adelante, de joyas, de alhajas, de relojes, de esmalte de uñas, ni de maquillaje, porque pueden ser superficies donde se pueda alojar y hacer más difícil la eliminación de gotículas y de partículas con el virus. Desechar la mascarilla se debe hacer en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. No la vamos a colocar en una mesa y después la botamos, no la vamos a poner en el regazo y después la botamos. Nos la vamos a retirar y vamos a proceder a lavarnos las manos después de tocar la mascarilla. Una vez colocada la mascarilla, vamos a evitar manipularnos la cara con las manos. Igual la mascarilla no nos la andamos tocando, no la andamos manipulando. La siguiente, por favor. Muy importante recordar que la mascarilla no sustituye el uso de los respiradores que son parte del equipo de protección personal necesario para el desarrollo seguro de nuestras funciones. La mascarilla es de uso personal y a pesar de que ahora debamos utilizar mascarillas quirúrgicas, mascarillas de tela reutilizable, mascarillas, respiradores homologados, en el desarrollo de nuestras funciones, no excluye el uso del equipo de protección personal que ya antes era el necesario para el desarrollo normal de nuestras funciones, como las máscaras de soldar, los guantes para los cortes, la protección auditiva. Este es un equipo adicional, es un equipo que viene a complementar un riesgo que se adiciona a los riesgos ya presentes en nuestros espacios de trabajo. Dentro del uso de la mascarilla, les decía, nos la retiramos en los espacios de trabajo únicamente para consumir alimentos y para lavarnos los dientes. La mascarilla dentro de los espacios de comedor debe guardarse en una bolsa, ingerir los alimentos y a la hora de lavar las tazas, colocarnos
esa mascarilla o la de recambio para lavar los alimentos. Nos quedamos estar lavando los alimentos y estar hablando mientras estamos ahí. Cuando ingerimos alimentos, vamos a hacerlo respetando el aforo. Los espacios de comedores son los que mayormente se han visto afectados porque era donde más juntos permanecemos en los espacios de trabajo. Coordinar con compañeros para respetar ese aforo. Mira, tengo una reunión a la 1:00, vos me dejas almorzar un toquecito para poder salir antes, para que hagan uso. Sí, perfecto. La comunicación, eso es un trabajo de cuidado entre todos. El uso de la mascarilla, no lo tomemos a mal. Cuando un compañero nos diga, mira, recuerda que tenés que ponerte la mascarilla. Se nos puede ir, se nos puede olvidar que nos la retiramos, pero siempre coloquémosla, utilicémosla de la forma adecuada. Adelante, Gustavo. Aquí quedan mis contactos. Mi nombre es Víctor Delgado. Mi correo está de victor.delgado. El correo de la unidad, salud.ocupacional, los teléfonos. Y estamos ubicados en el primer piso de la antigua Facultad de Odontología. Recordemos que esto es un trabajo en equipo. Es un trabajo de todos. Entre todos nos cuidamos. Esto es un paso difícil. Es una etapa en donde debemos procurar la solidaridad entre las personas y cuidarnos entre todos. De mi parte, les agradezco mucho el haber estado conectados por acá. Vamos con Ale Marín y ver si tenemos algunas preguntas por ahí. Muchísimas gracias. Hola, Víctor. Mira, muchas gracias. Ha estado súper educativo, muy interesante. Yo creo que el tema nos convoca a todos. Y los comentarios en las redes son más de reconocimiento por la información que estás proporcionando como excelente y agradecimiento por el espacio. Víctor, si tuviéramos que preguntar, la gente que va a la U y tiene justamente que estar en los espacios de alimentación compartida, vos dijiste, la mascarilla no se coloca en la mesa, no te la pones en el regazo. ¿Qué debiera hacer con la mascarilla mientras tanto? Porque va a consumir alimentos. Yo recomiendo siempre portar dos bolsitas tamaño sándwich. Y en esas bolsitas, una, como les decía, identificada con una X o una etiqueta o algo verde, que esa es limpia, y una con alguna X o un círculo, algo rojo, que me diga no, esa es la contaminada. Contaminada no, la ya utilizada, para no confundir la limpia con la que estoy usando, ¿verdad? Entonces, nos retiramos la mascarilla con la técnica que estábamos empleando, manipulándola únicamente de las tiras, la vamos a guardar en la bolsa y la ponemos dentro de la bolsa así, en el regazo o en el bolso o en el bulto. Posterior a ingerir los alimentos, vamos a limpiarnos la boca para evitar contaminar la mascarilla, evitar adicionarle un elemento más de suciedad a la mascarilla, un elemento que podría ser foco de contaminación o de malos olores. Y posteriormente nos vamos a retirar con técnica, nos vamos a colocar con técnica la mascarilla. Vamos al servicio sanitario para poder hacer el lavado de dientes, igual, retirando la mascarilla con técnica, hacemos el lavado de dientes y nos colocamos la mascarilla con técnica, lavándonos las manos antes y después de haber manipulado. Muy importante, la utilización de alcohol en gel no sustituye, bajo ninguna forma, no sustituye un adecuado lavado de manos. El correcto lavado de manos con técnica y con los materiales adecuados, entiéndase, agua, jabón y ojalá un cepillito para las uñas, es la principal forma de atacar y destruir la molécula del virus, que es una molécula, es una superficie grasosa que está en la cual se contiene el material genético. Entonces, al destruirle esa capa grasa con los jabones que son desengrasantes, vamos a neutralizar la enfermedad, vamos a destruir el agente de contagio. Los alcoholes, se recomienda así la utilización de alcohol en tanto encontremos un lugar donde lavarnos las manos. O les voy a dar un tip: cuando vamos a ciertos lugares y nos aplicamos alcohol en gel, que esos alcoholes que están en las entradas, y nos quedan las manos pegajosas, como si en vez de alcohol en gel nos hubiésemos puesto plastigel.
esos alcoholes tienen esa característica porque son alcoholes que no alcanzan que posiblemente, entendemos el beneficio de la duda, posiblemente no alcancen el 60% del volumen de alcohol. Entonces, o pueden tener emolientes, que son capas, grasita que va a quedar ahí para proteger la piel. Pueden hacer estos alcoholes se reactivan con la humedad nuevamente. Pueden hacer un foco, una película ahí protectora que puede más bien cubrirme capas de suciedad y almacenar suciedad en las manos y posteriormente tocarme ojos, nariz o boca, y pueda ser que más bien, en vez de desinfectar, más bien me esté contaminando más las manos. Es súper importante porque efectivamente el jabón el alcohol lo que va a hacer es imposibilitar la multiplicación de las bacterias, pero el jabón, bueno, y otros microorganismos, el jabón tiene un papel diferente que no es reemplazable. Entonces, tratar tal vez de andar en la cartera o en pantalón una botellita chiquitita con jabón de uso personal, no necesitas hacerlo para uso compartido, todo lo contrario, más bien tratamos como de que sean cositas personales. Y muy importante el tip que nos diste respecto al alcohol. Víctor, en cuanto al tiempo de uso de la mascarilla, ¿qué recomendaríamos? ¿Cada cuánto habría que cambiarla? ¿O bajo qué condiciones sería importante cambiarla? La mascarilla se cambia bajo el siguiente concepto. Si se humedece, si se deteriora o si se ensucia. ¿Se humedece cuándo? Generalmente cuando han transcurrido más del tiempo que las características del tejido permitan. Es decir, nuestra respiración, nuestra exhalación está cargada de humedad. Entonces, si lo utilizamos entre 3 y 4 horas, vamos a cargar la humedad y ya va a ser sujeto de cambio. Cuando ya hay deterioro, cuando se rasga o cuando muchas veces ha sucedido que sacamos la mascarilla quirúrgica y viene como rasgada, cosa rara, es un defecto de fábrica, no la podemos utilizar. Cuando se deteriora, cuando se ensucia, porque si vemos una mascarilla sucia, ya existe una película, ya hay partículas, se le ha adicionado partículas y ya su capacidad de filtración ya ha sido minimizada. Un aspecto importante, Ale, algo que quería mencionarles, y una información que me pasó doña Lucrecia Munguía, la jefa administrativa de nuestra Oficina de Bienestar y Salud, es que, como yo le mencionaba, es la universidad la encargada de suministrar los equipos de protección personal para las personas trabajadoras dentro de la jornada laboral. Y la partida específica para la adquisición es la 299-0600, que esta es una partida para materiales de resguardo de seguridad. Esa es la partida. Sin embargo, si la compra es por suministros y lo hacen a través del catálogo de útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación, la partida es la 299-0200. Entonces, que no se me olvidara ese dato importante. Si hay personas acá, jefes o jefas administrativas, y requieren hacer la solicitud para dotar a las personas trabajadoras de este tan necesario equipo de protección personal. Víctor, hay una realidad innegable y es el impacto ambiental que han tenido justamente el consumo de las mascarillas, por ejemplo. Entonces, tengo acá dos consultas, una que nos hacen a través del Facebook, que dice, me queda la duda si es correcto introducir la mascarilla en bolsa Ziploc o es más conveniente la bolsa de cartón. Yo sé que se ha utilizado la bolsa de papel para el manejo de N95 en ámbito hospitalario, bajo ciertas condiciones, pero ¿cómo ayudamos a proteger el ambiente y hacer un uso adecuado? Si vamos a utilizar bolsas Ziploc, ¿será que necesitamos hacer desinfección de la bolsa posteriormente? ¿Qué deberíamos hacer de forma tal que podamos protegernos, pero a la vez ser responsables con el ambiente? En ese sentido, como les decía, igual que el riesgo cero, el impacto cero es imposible. En ese sentido, el plástico nos va a la bolsa, no digamos la marca, la bolsa plástica nos va a proporcionar una mayor vida útil porque nos permite poder aplicar una limpieza y desinfección
mientras que la bolsa de papel o la bolsa de papel cartón nos permite una reutilización menor, pero vamos a utilizar la neutralización, es decir, la bolsita la vamos a utilizar, la vamos al trasladar material posiblemente contaminado, vamos a tener que dejarla en neutralización, vamos a dejarla en un espacio ventilado con luz por más de 48 a 72 horas, por si existe la posibilidad de que tenga gotículas o que haya virus ahí, que se neutralice, porque se va a deshidratar, se va a secar y va a perder toda esa información genética que hace que el virus se pueda multiplicar. Entonces, igual que la papelería, la vamos a dejar en un periodo de neutralización. Entonces, ante un mal menor, un mal mayor, puedo reutilizar muchas veces la bolsa plástica. Si la desinfecto, voy a utilizar menor cantidad de papel. Entonces, una por otra, ¿verdad? Puedo desinfectar o puedo neutralizar. Esta la desinfecto y la utilizo en cuestión de minutos, ¿verdad? De un par de horas, si acaso. La neutralización sí me va a tomar más días y voy a tener que utilizar un mayor stock de bolsas cada vez que deba salir. Bolsas de papel, perdón. Hemos conocido personas que lavan la mascarilla celeste, la quirúrgica. Dice, no, la echamos a la lavadora y funciona exactamente igual. Y quisiera más bien que podamos reforzar el no realizar esta práctica a través de tu comentario como profesional experto, por favor. A ver, esta no es una mascarilla, la mascarilla se llama quirúrgica desechable. Sí. Y todo tiene una intención de por qué es desechable. Entre más desechable sea, mayor compras tengo que hacer y más tengo que consumirla. Recordemos que vivimos en una sociedad de alta demanda y sumamente consumista. Es desechable, sin embargo, puede ser reutilizable. Puedo reutilizarla durante la misma jornada si no he sobrepasado las horas que les indicaba, las horas de uso continuo, si no se ha humedecido, si no se ha ensuciado. Pero el someterla a procesos de lavado, estas están elaboradas con fibras no tejidas, es decir, no tienen un patrón establecido como si un tejido, como un entrelazado. No es una mascarilla o un respirador homologado, que el respirador homologado en algunas marcas tienen un tratamiento electrostático que hace que tengan un mayor coeficiente de adherencia a las partículas, entonces puede capturarlas puede capturar más porque las va a atraer las partículas que andan ahí en el aire. No tiene ese proceso, pero sí va a ir reduciendo la capacidad de filtración. Esa filtración es básicamente hacia afuera, es para que yo no pueda estar expeliendo las gotículas, las partículas. Entonces va a reducirme, sin duda alguna, la funcionabilidad, la eficiencia de filtrado de adentro hacia afuera. Nos comenta Juan Carlos Valverde, efectivamente, salgo a caminar y con tristeza veo tiradas las mascarillas, es increíble. Así es. Sí, tristemente, yo salgo a caminar con mis hijos y me doy cuenta que ellos van 1, 2, yo que van contando las mascarillas que nos hemos encontrado el día de hoy. Y a pesar de que la municipalidad, el gobierno local de mi cantón hace una excelente recolección y limpieza de las vías, siempre las encuentra uno. Es parte de la misma conciencia que debemos ir inculcándole a nuestros hijos y que debemos poner en práctica nosotros y trasladarle a las personas con las cuales nos rodeamos. A las personas mayores les enseñamos cómo colocarse la mascarilla, cómo desecharla. Ya mi mamá no sale. Bueno, sale muy poco, pero cuando sale con 2 mascarillas en su bolso. Y como dijiste vos, a la par de la botellita de alcohol, anda la botellita de jabón. Entonces son prácticas que debemos ir adquiriendo. Yo lo pongo así, cuando en el momento, antes, hace mucho tiempo, se podía fumar en absolutamente todos los lugares, se podía fumar dentro de la universidad. Más de uno fuimos testigos de cómo incluso se fumaba dentro de las aulas.
Y mucho tiempo antes se podía fumar en los autobuses. Cuando se dijo no se permite fumar en los autobuses, no hizo falta que anduviese un policía en cada autobús indicando a la gente la necesidad o la obligatoriedad, la prohibición más bien del no fumado. Eran las mismas personas quienes le indicaban a la persona que encendía un cigarrillo: mire, disculpe, este es un espacio en el cual no se puede fumar. Es el mejor ejemplo de educación y conciencia social que podemos trasladar. No es necesario que ande un policía detrás de cada una de las personas diciéndole: mire, utilice la mascarilla correctamente, o mire, no bote la mascarilla, no deseche la mascarilla, no la tire al suelo, deséchela en un contenedor con bolsa y ojalá un contenedor con tapa. ¿Verdad? Esto es una cuestión de conciencia, una cuestión de educación. Víctor, muchísimas gracias por este espacio, ha sido muy enriquecedor. Creo que nos deja a todos la tarea de reflexionar en cuanto a realmente nos estamos protegiendo, estamos haciendo buen uso de los materiales, equipos para protegernos, estamos acatando las medidas o nos hemos vuelto laxos y nos hemos confiado de que ya nos están vacunando. La vacuna no es 0% riesgo, empecemos por ahí. Y segundo, y quiero cerrar con esta frase: caras vemos, coronavirus y COVID no sabemos. Así que para todos, muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos